¿Qué pasaría si te dijera que existe un momento específico en tu vida donde todo puede cambiar para siempre, y ese momento es exactamente ahora? Aquí estás, frente a la oportunidad más grande de tu existencia, el momento donde los límites que creías imposibles de romper se desvanecen como humo. Has llegado hasta aquí porque algo en tu interior sabe que ya no puedes seguir viviendo la misma vida de siempre. Es momento de quebrar las barreras que han mantenido tu potencial encerrado durante años. Así que prepárate, porque lo que está a punto de suceder transformará cada fibra de tu ser. Antes de continuar, dale al botón de me gusta, suscríbete, y si estás listo para destruir los límites que te han mantenido pequeño y liberar la fuerza imparable que llevas dentro, escribe en los comentarios. Hoy rompo mis límites para siempre. Empecemos. La mayoría de las personas creen que los límites son reales, que las barreras mentales son permanentes, que cambiar requiere años de esfuerzo. La verdad es que los límites no requieren tiempo para romperse, requieren una decisión absoluta. En el momento en que decides que las excusas ya no tienen poder sobre ti, que las limitaciones son solo ilusiones creadas por tu mente, todo tu universo comienza a expandirse. Piénsalo. ¿Y si todo lo que has considerado imposible fuera simplemente el resultado de un programa mental que puedes reescribir ahora mismo? El Dr. Joe Dispenza enseña que la clave para romper límites no está en la lucha externa, sino en la transformación interna. En el momento en que dejas de ser prisionero de tus propias creencias limitantes y empiezas a ser el arquitecto de tu nueva realidad, los muros se desploman. El problema es que la mayoría de la gente vive encerrada en una prisión mental. Se levantan cada mañana enfrentando las mismas limitaciones, sintiendo las mismas restricciones y repitiendo los mismos patrones de derrota. Ni siquiera reconocen que están viviendo dentro de fronteras invisibles, reproduciendo las mismas limitaciones día tras día. Y después se preguntan por qué su vida permanece igual. Pero aquí está la revelación. Tu mente no tiene límites fijos. Está diseñada para expandirse infinitamente. Las neurociencias han demostrado que cada vez que desafías una creencia limitante, se activan nuevas redes neuronales en el cerebro, creando caminos hacia posibilidades que antes parecían imposibles. Cuanto más ejercitas tu capacidad de pensar más allá de los límites, más poderosas se vuelven esas nuevas conexiones. Con el tiempo, esas redes neuronales transforman tu percepción, tus emociones, tu identidad, tu realidad completa. El Dr. Joe Dispenza explica que la mayoría de las personas están adictas a sus limitaciones porque están adictas a la sensación de seguridad que proporcionan. La zona de confort, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación. Estas emociones liberan químicos familiares en el cuerpo y con el tiempo, el sistema nervioso se acostumbra a ellos. Los busca activamente. Así que incluso cuando alguien desea conscientemente romper sus límites, su mente subconsciente lo arrastra de vuelta a lo conocido. Pero aquí es donde la transformación se vuelve fascinante. Tu cerebro no puede distinguir entre una limitación real y una imaginaria. Si puedes crear una imagen poderosa de ti mismo trascendiendo tus barreras y experimentar genuinamente las emociones de esa libertad en el presente, tu cerebro comenzará a reconfigurarse como si esa ruptura de límites ya estuviera ocurriendo. Esto no es motivación superficial. Esto es neuroplasticidad pura. Es la capacidad del cerebro para disolver viejas limitaciones y construir nuevas autopistas neuronales hacia lo imposible. El Dr. Joe Dispenza habla frecuentemente del campo de posibilidades infinitas, el espacio cuántico donde ya existe cada versión ilimitada de ti. La versión de ti que no conoce barreras, que no acepta limitaciones, que vive en expansión constante no está en el futuro. Ya es una realidad cuántica. La única razón por la que aún no la has experimentado es que tu energía, tus pensamientos y tus emociones siguen anclados a tus viejas limitaciones. La clave para quebrar cualquier límite es sencilla. Deja de ser la persona que acepta restricciones y empieza a convertirte en la persona que vive sin fronteras. Piensa como esa persona ilimitada. Siente como esa persona libre. Actúa como esa versión expandida de ti.
Pero aquí es donde la mayoría de la gente se estrella contra la realidad. Quieren romper límites mientras se aferran a su identidad limitada. Quieren libertad financiera, pero siguen pensando como alguien que no merece abundancia. Quieren relaciones extraordinarias, pero cargan con patrones de auto-boicot. Quieren éxito profesional, pero tienen terror de brillar demasiado. No puedes vivir en dos realidades simultáneamente. No puedes expandirte hacia tu grandeza mientras abrazas tus limitaciones. En algún momento, debes decidir que la versión limitada de ti es una ilusión que ya no alimentarás. El Dr. Joe Dispenza enseña que para crear una realidad sin límites, debes entrenar a tu cuerpo para que sienta emocionalmente cómo es vivir libre antes de que esa libertad se materialice físicamente. Cuando haces esto, emites una señal completamente nueva al campo cuántico. Y el universo responde reorganizando tu realidad para que coincida con tu nueva frecuencia expansiva. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar la persona que has sido para convertirte en la persona ilimitada que viniste a ser? Porque cuando realmente tomas esa decisión, cuando te comprometes con cada célula de tu cuerpo, la realidad no tiene otra opción que transformarse. Tus límites no son tu destino. Tu mente es un universo infinito, capaz de reescribir las reglas, trascender las barreras y crear realidades que desafían toda lógica. Todo el poder que necesitas ya reside en ti. El momento es ahora. Tu pasado no controla tu futuro. Tu mente controla tu destino. La ciencia lo confirma una y otra vez. Cuando el cerebro se libera de limitaciones, el cuerpo sigue esa nueva programación. Y la clave de esta liberación es comprender que tus barreras no son estructuras sólidas. Son patrones de energía que pueden disolverse instantáneamente. La mayoría de las personas vive en piloto automático, reaccionando a las limitaciones como si fueran leyes inmutables. Una situación desafiante desencadena la resignación. Un rechazo confirma la creencia de no ser suficiente. Un fracaso se convierte en evidencia de que ciertos sueños son inalcanzables. Así es como vive la mayoría de las personas. Están atrapadas en un ciclo donde las limitaciones del pasado determinan las posibilidades del futuro. Su cerebro, diseñado para la expansión infinita, se utiliza en su lugar como una máquina reproductora de restricciones, reforzando las mismas barreras, las mismas creencias limitantes, la misma identidad pequeña. El Dr. Joe Dispenza enseña que el cerebro no es solo un archivo de limitaciones pasadas, es un generador de posibilidades futuras. Pero la mayoría de las personas, inconscientemente, permiten que sus experiencias limitantes del pasado dicten lo que es posible en el futuro. Su mente es una máquina de crear realidades, pero en lugar de generar expansión, reproduce restricción, reviviendo las limitaciones de ayer en lugar de crear la libertad de mañana. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien deja de ser víctima de sus limitaciones y comienza a ser el creador de su expansión? Todo se transforma, porque las limitaciones no son solo creencias. Son estados energéticos que mantienen a las personas atrapadas en patrones de supervivencia. Cuando alguien vive con miedo al fracaso, con terror al juicio, con pánico al rechazo, su sistema nervioso entra en modo defensivo, desviando toda la energía creativa hacia la autoprotección y la contracción. En este estado es virtualmente imposible crecer, expandirse o trascender. Por eso la gente permanece estancada. Intenta pensar en grande mientras su biología está programada para pensar pequeño. Pero la verdadera ruptura de límites no comienza solo con nuevos pensamientos, comienza con una energía completamente diferente. Cuando alguien no solo imagina una vida sin límites, sino que siente la euforia, la libertad y la expansión de vivirla ahora, su biología comienza a reorganizarse. El cerebro se recablea, los genes se expresan de manera diferente, el cuerpo comienza a prepararse para una nueva realidad ilimitada incluso antes de que se manifieste. Esto no es pensamiento positivo, es reprogramación cuántica, y aquí es donde entra en juego el campo de posibilidades infinitas. Muchas personas descartan el concepto del campo cuántico como algo abstracto o místico. Pero la física cuántica nos dice exactamente lo contrario.
El campo cuántico no es fantasía, es el fundamento mismo de toda realidad. Es el océano invisible de energía e información donde ya existen todas las versiones posibles de ti, y responde constantemente a las señales que emites. Pero aquí está el secreto que cambia todo. El campo no responde a lo que la gente desea, responde a lo que están siendo energéticamente. Si alguien irradia constantemente limitación, atrae experiencias que confirman esas restricciones. Si emanan expansión y posibilidad, se alinean con oportunidades que confirman su ilimitado potencial. El universo no juzga, simplemente refleja la energía dominante que proyectas. Por eso la mayoría de la gente permanece atrapada en los mismos ciclos limitantes, desean libertad, pero permanecen emocionalmente conectados a su prisión mental. Se aferran a sus limitaciones como si fueran su identidad, incluso cuando les causan sufrimiento. Porque incluso el sufrimiento familiar puede sentirse más seguro que la libertad desconocida. Y entonces, sin darse cuenta, lo familiar se convierte en lo cómodo. Pero la verdadera expansión nunca es cómoda. Requiere soltar todo lo que ha definido quién eres. Requiere abandonar la persona que acepta limitaciones para convertirte en la persona que vive en infinita posibilidad. El Dr. Joe Dispenza ha trabajado con miles de personas que luchan precisamente con esto. Se aferran a su identidad limitada, aterrorizados de lo que podrían descubrir sobre sí mismos. Pero lo desconocido es donde residen todos los milagros. Lo desconocido es donde nacen las realidades extraordinarias. Cuando alguien se despierta y piensa como su yo ilimitado, se siente como su yo libre y actúa como su yo expandido, el cerebro deja de reconocer la antigua versión restringida. El futuro sin límites no es algo que esperas. El futuro sin límites es algo que creas activamente. Y la creación comienza con una decisión inquebrantable. Una decisión de soltar el miedo a tu propio poder. Una decisión de soltar las limitaciones familiares. Una decisión de dejar de esperar permiso y empezar a vivir tu verdadera magnitud. El Dr. Joe Dispenza dice, en el momento en que aceptas que tus pensamientos y emociones crean tu realidad, dejas de verte como víctima de tus circunstancias y empiezas a verte como el creador consciente de tu destino ilimitado. Una despedida definitiva de todas las excusas, todos los miedos, todas las razones por las que algo no es posible. Una despedida de la versión de ti que se conformó, que se encogió, que vivió en la sombra de su verdadero potencial. El Dr. Joe Dispenza enseña que las emociones de limitación no pueden crear un futuro expansivo, así que este es el momento de escribir todo lo que estás liberando para siempre. Las creencias restrictivas, las historias de imposibilidad, las barreras autoimpuestas. Luego, suéltalo completamente, quémalo, libéralo. Observa cómo se eleva el humo y siente cómo se disuelve el peso de las limitaciones, porque al otro lado de esa liberación hay un portal hacia la infinitud, un portal hacia la posibilidad pura. Un portal hacia la vida que siempre ha existido esperándote. Esto no es simbolismo, esto es alquimia cuántica, y la transformación comienza en este preciso instante. Cuando liberas quién eras, creas el espacio para quien estás destinado a ser. La expansión no consiste en esperar un futuro mejor, sino en diseñarlo conscientemente. Una visión clara no es solo un deseo vago, es un blueprint energético. Tómate un momento, cierra los ojos, visualízate viviendo completamente libre de limitaciones. Observa cada detalle de esa realidad. ¿Cómo camina alguien que no conoce barreras? ¿Qué tipo de energía emana? ¿Cómo habla, se relaciona e impacta al mundo? Esta versión de ti no es una fantasía, ya existe en el campo cuántico, y cuanto más clara sea esa imagen, más rápido colapsarás la distancia entre donde estás y donde perteneces. Tus pensamientos diseñan, pero son tus emociones las que materializan esos diseños. Una visión sin emociones como plantar una semilla en tierra seca, no puede florecer. Tu sistema nervioso no distingue entre una experiencia real y una imaginada vívidamente, así que cuando encarnas completamente los sentimientos de tu yo ilimitado, aceleras la manifestación.
En lugar de esperar a que lleguen la confianza, la libertad o el éxito, experimentalos ahora. Permite que tu cuerpo sienta las emociones de la expansión antes de que se materialice físicamente. Aparecerá la resistencia. La voz limitante en tu cabeza intentará arrastrarte de vuelta a lo familiar. Susurrará: esto es demasiado grande para ti, no eres especial suficiente, o la gente como tú no logra estas cosas. Esa no es tu verdad, es interferencia, es la vieja identidad luchando por sobrevivir. La incomodidad que sientes no indica fracaso, es evidencia de que la expansión está ocurriendo. El cerebro se está reconfigurando, el cuerpo se está actualizando a una nueva frecuencia. Ahora mismo estás en un punto de inflexión cuántico, puedes contraerte hacia tus viejos límites o puedes expandirte hacia lo desconocido, y en ese espacio de incertidumbre es donde ocurre la verdadera magia. El campo cuántico, la inteligencia infinita que conecta todas las realidades, no responde a lo que deseas conseguir, responde a lo que estás siendo ahora mismo. Cuando transformas tu energía interna, la vida externa se reorganiza para encontrarse con esa nueva frecuencia. Todo lo que buscas ya está en movimiento, pero tienes que elevarte para encontrarlo en su nivel vibracional. Eso significa no más espera, no más excusas. Debes presentarte como la persona que ya vive sin límites. Cada pensamiento que permites, cada acción que tomas y cada emoción que cultivas, está entrenando tu cerebro y tu cuerpo para la realidad que viene. Así que pregúntate: ¿estoy reforzando mis viejas limitaciones o estoy construyendo mi nueva expansión? Si es lo primero, cámbialo ahora mismo, interrúmpelo, reemplázalo con los pensamientos, acciones y emociones que corresponden a quien te estás convirtiendo. El tiempo no es el factor determinante aquí, tu alineación energética sí lo es. Cuanto más profundamente te sumerjas en la frecuencia de tu yo ilimitado, más rápido se materializará esa realidad. Este proceso no se trata de forzar resultados, sino de encarnar completamente la energía de tu siguiente nivel evolutivo. Tu mente subconsciente no diferencia entre lo que es físicamente real y lo que es vívidamente imaginado, así que entrénala para reconocer esta versión expandida como tu nueva normalidad. Cuanto más ensayes mentalmente esta nueva identidad, más rápido tu biología se adaptará a ella. Esta es la ciencia de la transformación acelerada. Luego eleva tus emociones conscientemente. En lugar de esperar al éxito para sentirte poderoso, siéntelo ahora mismo. La gratitud anticipada es la llave maestra que abre todas las puertas de la manifestación. Le señala al universo que lo que deseas ya está en camino hacia ti. Escribe 3 límites específicos que estás rompiendo hoy. Permite que la emoción de la libertad inunde cada célula de tu cuerpo. Al hacerlo, tu campo energético se expande, tu sistema nervioso se recalibra y el campo cuántico responde inmediatamente. Dominar esta transformación te convierte en un imán para oportunidades extraordinarias. La frecuencia que irradias determina la realidad que experimentas. Aquellos que alinean sus pensamientos y emociones con la expansión ilimitada no solo esperan milagros, sino que los atraen como algo natural. Consideremos el ejemplo de alguien que rompió sus límites financieros. No solo visualizó la abundancia, sino que sintió la emoción, la libertad, la certeza absoluta de merecerla. Antes de que apareciera cualquier evidencia externa, antes de que llegara cualquier oportunidad, su cuerpo ya estaba viviendo en esa realidad próspera. Y entonces, como si el universo conspirara a su favor, llegaron las oportunidades perfectas. Pero no fue casualidad, fue causalidad cuántica. Cuando la mente y el cuerpo están en coherencia con un futuro ilimitado, la realidad no tiene otra opción que responder. La comodidad es la enemiga silenciosa de la grandeza. El crecimiento exponencial requiere aventurarse hacia territorios completamente desconocidos, y lo desconocido siempre genera incomodidad. Pero esa incomodidad no es una señal de peligro, es evidencia de que la expansión está ocurriendo. Cada vez que sientes esa tensión entre lo que conoces y lo que estás creando, estás parado exactamente en el umbral de tu transformación. La mayoría de las personas retroceden en este momento crucial, regresan corriendo a la zona de confort.
convenciéndose de que quizás no estaban destinadas para más. Pero tú no eres como la mayoría de las personas. Tú viniste aquí a romper moldes, a trascender limitaciones, a vivir en el borde de lo imposible. El Dr. Joe Dispenza explica que el cerebro está constantemente prediciendo el futuro basándose en experiencias pasadas. Si has vivido con limitaciones durante años, tu cerebro seguirá prediciendo más limitaciones. Pero cuando interrumpes conscientemente esos patrones predictivos y comienzas a alimentar tu mente con visiones de expansión ilimitada, literalmente estás acneando tu neurología hacia la grandeza. Tu cerebro es una máquina de supervivencia diseñada para mantenerte vivo, no necesariamente para hacerte próspero. Por eso, cuando intentas expandirte más allá de tus límites conocidos, tu sistema nervioso interpreta esto como una amenaza y activa mecanismos de resistencia. Sudoración, ansiedad, dudas paralizantes, esa voz interna que susurra esto es demasiado arriesgado. Pero aquí está la revelación transformadora. Esas sensaciones no son señales de que debes detenerte, son evidencia de que estás creciendo. Cuando alguien decide conscientemente que ya no será prisionero de sus propias limitaciones mentales, algo extraordinario sucede en su biología. Las conexiones neuronales que antes reforzaban patrones de restricción comienzan a debilitarse, mientras que nuevas redes neuronales asociadas con la expansión y la posibilidad se fortalecen exponencialmente. Es como si el cerebro comenzara a reescribir su propio código de programación, eliminando líneas de limitación e instalando nuevos protocolos de infinitud. La ciencia de la neuroplasticidad nos enseña que el cerebro puede cambiar y adaptarse a cualquier edad. No importa cuánto tiempo hayas vivido creyendo que ciertas cosas eran imposibles para ti. Tu mente tiene la capacidad inherente de disolverse y recrearse completamente. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, está literalmente esculpiendo la estructura física de tu cerebro. Si has estado pensando pensamientos limitantes durante años, has estado fortaleciendo las autopistas neuronales de la restricción. Pero el momento en que decides alimentar tu mente con pensamientos de expansión ilimitada, esas viejas autopistas comienzan a desmoronarse mientras se construyen nuevas superautopistas hacia lo extraordinario. El proceso de romper límites no es gradual, es cuántico. Significa que puede suceder en un instante, en el momento en que tomas la decisión inquebrantable de que la versión limitada de ti ya no tiene permiso para dirigir tu vida. En ese momento de decisión absoluta, tu campo energético se transforma completamente y el universo no tiene otra opción que reorganizarse para reflejar tu nueva frecuencia expansiva. Pero aquí es donde la mayoría de las personas sabotean su propia transformación. Toman la decisión de expandirse, pero luego permiten que las dudas se infiltren. Comienzan a cuestionar si realmente merecen esa expansión, si realmente son capaces de vivir sin límites. Y en el momento en que dudan, vuelven a emitir la vieja frecuencia de limitación, manteniéndose atrapados en los mismos ciclos restrictivos. El Dr. Joe Dispenza enfatiza que la duda es el enemigo número uno de la manifestación. Cuando dudas de tu capacidad para trascender tus límites, estás enviando señales mixtas al campo cuántico. Por un lado, deseas expansión, pero por el otro, sigues identificándote con la limitación. El universo no puede responder a señales contradictorias, así que simplemente mantiene el status quo. Por eso es crucial que entiendas que romper límites no es solo una decisión mental, es un compromiso de todo tu ser. Tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu alma, todos deben estar alineados con la misma visión de expansión ilimitada. Cuando hay coherencia completa entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, te conviertes en una fuerza imparable de creación consciente. La mayoría de las personas vive en un estado de incoherencia constante. Piensan en grande, pero sienten pequeño. Hablan de abundancia, pero actúan desde la escasez. Desean libertad, pero se aferran a patrones familiares de restricción. Esta incoherencia crea fricción interna y externa, manteniendo a las personas atrapadas en ciclos de frustración y estancamiento. Pero cuando logras la coherencia total, cuando cada aspecto de tu ser está alineado con tu visión de grandeza,
te conviertes en lo que el Dr. Joe Dispenza llama un creador consciente. Ya no eres víctima de tus circunstancias, sino el arquitecto deliberado de tu destino. Ya no reaccionas a la vida desde patrones de limitación, sino que respondes desde un lugar de infinita posibilidad. Esta transformación requiere lo que podríamos llamar muerte del ego limitado. La versión de ti que acepta restricciones, que se conforma con menos, que vive en la sombra de su verdadero potencial, debe morir para que nazca la versión ilimitada. Y como cualquier muerte, este proceso puede ser incómodo, incluso aterrador. Porque significa soltar todo lo que has conocido sobre ti mismo y aventurarte hacia territorios completamente inexplorados. Pero aquí está la paradoja hermosa: en el momento en que tienes el coraje de soltar quién has sido, descubres quién realmente eres. Y quien realmente eres es infinitamente más poderoso, más capaz, más magnífico de lo que jamás imaginaste. La versión limitada de ti no era tu verdadera identidad, era simplemente una máscara que usaste porque no sabías que tenías otra opción. El campo cuántico de posibilidades infinitas no conoce limitaciones. No tiene restricciones, no tiene barreras, no tiene fronteras. Es pura potencialidad esperando ser actualizada por tu conciencia. Cuando alineas tu energía con este campo, cuando sincronizas tu frecuencia con la infinitud, te conviertes en un punto focal de manifestación milagrosa. Esto significa que todo lo que has deseado, todo lo que has soñado, toda la expansión que has anhelado, ya existe como potencial cuántico. No está en el futuro esperando a que lo alcances, está aquí ahora esperando a que eleves tu vibración para encontrarlo. La distancia entre donde estás y donde quieres estar no se mide en tiempo o espacio, se mide en frecuencia energética. Cuando el Dr. Joe Dispenza habla de colapsar el tiempo, se refiere exactamente a esto. Cuando tu energía interna coincide con la energía de tu destino deseado, el tiempo se vuelve irrelevante. Lo que podría tomar años de lucha y esfuerzo desde un estado de limitación, puede suceder instantáneamente desde un estado de alineación cuántica. Por eso es tan importante que entiendas que no estás tratando de obtener algo que no tienes, estás tratando de alinearte con algo que ya eres. La abundancia no es algo que necesitas conseguir, es algo que necesitas reconocer como tu estado natural. El éxito no es algo que necesitas perseguir, es algo que necesitas permitir que fluya a través de ti. La libertad no es algo que necesitas conquistar, es algo que necesitas reclamar como tu derecho de nacimiento. Tu verdadera naturaleza es ilimitada. Viniste a este mundo como una expresión única del potencial infinito del universo. Pero a lo largo de los años, a través del condicionamiento social, familiar y cultural, fuiste adoptando gradualmente limitaciones que nunca fueron tuyas. Te fuiste encogiendo, conformándote, aceptando menos de lo que realmente mereces. Pero esas limitaciones no son permanentes. Son simplemente programas que puedes desinstalar en cualquier momento. Y el momento perfecto para hacerlo es ahora, en este preciso instante mientras lees estas palabras. Puedes decidir, aquí y ahora, que la versión limitada de ti ha cumplido su propósito y ya no necesitas cargar con esas restricciones un día más. La transformación real comienza cuando dejas de negociar con tus limitaciones y empiezas a negociar con tus posibilidades. Cuando dejas de preguntarte cómo puedo hacer esto dentro de mis limitaciones y empiezas a preguntarte cómo puede esta situación expandirme hacia mi siguiente nivel. Cuando cambias la pregunta, cambias tu enfoque, y cuando cambias tu enfoque, cambias tu realidad. El universo está constantemente respondiendo a la calidad de tus preguntas. Si haces preguntas limitantes, recibirás respuestas limitantes. Si haces preguntas expansivas, recibirás respuestas que te catapultan hacia dimensiones de posibilidad que ni siquiera sabías que existían. Así que la pregunta fundamental que debes hacerte ahora es, ¿estás listo para soltar completamente la versión limitada de ti y abrazar la magnificencia ilimitada que realmente eres? Porque una vez que tomas esa decisión, una vez que te comprometes completamente con tu propia expansión, no hay vuelta atrás. El universo conspirará para apoyar tu transformación de maneras que desafiarán toda lógica.
Oportunidades perfectas aparecerán de la nada. Personas exactamente correctas entrarán en tu vida en el momento preciso. Recursos que necesitas se materializarán cuando los necesites. Porque cuando vives desde tu verdadera naturaleza ilimitada, te conviertes en un imán para todo lo que necesitas para expresar esa grandeza en el mundo físico. Este es tu momento. Este es tu día. Hoy, 1 de junio, es el día en que rompes límites para siempre y reclamas tu derecho divino a vivir una vida extraordinaria e ilimitada. La transformación que has experimentado al leer estas palabras no es coincidencia. Tu alma te guió hasta aquí porque estás listo para este salto cuántico. La versión limitada de ti que existía al comenzar este mensaje ya no es quien eres ahora. Has sido literalmente reconfigurado a nivel celular, neuronal y energético. Pero la transformación real comienza cuando cierras este contenido y empiezas a vivir desde esta nueva frecuencia. Cuando cada pensamiento que piensas refuerza tu nueva identidad ilimitada. Cuando cada acción que tomas es evidencia de que ya no aceptas restricciones. Cuando cada emoción que cultivas alimenta la magnificencia que estás destinado a expresar. Recuerda, tus límites nunca fueron reales. Fueron simplemente historias que aceptaste como verdad. Pero las historias pueden reescribirse, y tu historia de limitación acaba de ser reemplazada por una narrativa de infinita posibilidad. El futuro que acabas de visualizar, esas emociones de libertad total que acabas de sentir, esa versión expandida de ti que acabas de experimentar, no es una fantasía. Es tu destino inevitable cuando mantienes esta nueva frecuencia energética. Así que ve y vive como quien realmente eres, un ser ilimitado disfrazado temporalmente de humano, un fragmento consciente del universo infinito experimentando su propia grandeza a través de ti. Hoy no es solo otro día. Hoy es el primer día de tu vida verdaderamente libre. Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu interior, si sientes que algo fundamental ha cambiado dentro de ti, demuéstralo con tu acción. Dale like a este video si estás listo para vivir sin límites. Que ese simple clic sea tu declaración al universo de que la versión limitada de ti ha muerto y la versión ilimitada acaba de nacer. Suscríbete si quieres continuar alimentando esta nueva identidad expansiva con contenido que mantenga tu frecuencia elevada. Porque transformarse es solo el comienzo, mantenerse transformado requiere nutrición constante para tu nueva mentalidad. Y en los comentarios, quiero que hagas algo poderoso, escribe hoy rompo mis límites para siempre si estás completamente comprometido con esta transformación. Pero no lo escribas a menos que realmente lo sientas, porque el universo está leyendo cada palabra y responderá exactamente con la intensidad de compromiso que proyectes. Comparte también en los comentarios cuál es el límite más grande que estás rompiendo hoy. Porque cuando declaras tu transformación públicamente, activamos una responsabilidad cuántica que acelera tu manifestación. El poder que acabas de despertar en ti es real. La transformación que acabas de experimentar es permanente, siempre y cuando elijas honrarla con tus acciones. No permitas que esta energía se disipe. Aliméntala, cultívala, vívela. Tu vida ilimitada comienza ahora. ¿Estás listo para reclamarla completamente?